Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Es un placer volvernos a encontrar aquí en nuestra cita mensual. Estamos los últimos jueves de cada mes, no se les olvide. Vamos a palabrear, ve. Los últimos jueves de cada mes nos vamos a encontrar las maestras, los maestros del magisterio y ojalá la gente que se quiera sumar, digamos, a esta iniciativa. ¿Para qué? Para que conversemos un poco acerca de el legado de la Comisión de la Verdad. Nosotros hemos empezado a abordar tomo por tomo. Hoy, jueves 25 de mayo, vamos a trabajar el tomo que tiene que ver con Hasta la guerra tiene límites, ¿sí? Que tiene que ver con los derechos humanos, con el VIH, bueno, cuáles son esas infracciones que ocurren en Colombia. En fin, la idea es una reflexión, porque resúmenes y todo lo demás están puestos en la plataforma de la Comisión de la Verdad. Es simplemente provocar para que usted quiera llegar a esas lecturas y también incentivar la lectura y cómo se puede trabajar esto en las aulas de clase. Walter Agredo es nuestro compañero para el día de hoy, nuestro expositor. Él estudió filosofía en la Universidad del Valle, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos desde hace 14 años y de la Mesa Territorial de Garantías. Walter, es un placer porque nos conocemos de hace muchísimo tiempo atrás en la universidad. No sabíamos que algún día íbamos a conseguir en un espacio de estos para decir que conozco de tu trayectoria, tu inquietud, tu opción política y por eso estás aquí, porque de alguna manera sentimos que tienes muchas cosas que decirnos, que aportarnos y bueno, aquí estamos prestos a escucharte. Walter, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, reitero el saludo, buenas noches para todos y para todas. Saludar especialmente el espacio porque siempre creo que desde los escenarios de educación, desde los escenarios de enseñanza y de formación, son importantes en el sentido en que desde allí podemos ir nosotros también trabajando esto que le ha sucedido al país, esto que a veces los jóvenes están desconociendo y que de una u otra forma el Estado colombiano y los medios de comunicación y hay todo un escenario creado, construido para distorsionar un poco lo que ha sucedido en el país, que verdaderamente es atroz y que, como dice Javier, el sacerdote jesuita Javier Giraldo, cada vez se degrada más. Nosotros seguimos asistiendo de manera cíclica a unos niveles de violencia bastante fuertes y que en estos momentos todavía nos hacen pensar a nosotros qué vendrá mañana, qué pasará mañana y cómo serán esos nuevos ciclos de violencia. La idea de hoy es poder compartir, tengo dos presentaciones, no sé si se pueden compartir, si vos las tenés. Hice un cuadro comparativo entre lo que es el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que nos permiten a nosotros entonces dilucidar varias cosas. Y aquí quiero empezar siempre con una pregunta que yo creo que más adelante en la discusión vamos a poder ir mirando entre todos, y tiene que ver con quién es el responsable de la violación de derechos humanos digamos, en Colombia. O sea, quiénes son los responsables de esa violación de derechos humanos y quiénes serían entonces los responsables de las infracciones al VIH. Ese documento de la comparación entonces nos permite a nosotros mirar dos cosas que tienen que ver entonces eh, cómo entre los dos, entre el VIH y entre el derecho internacional de los derechos humanos, que es que realmente se conoce, hay un objetivo común y tiene que ver entonces con la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas. En ese sentido, nosotros decimos, hay diferentes momentos y diferentes escenarios en los cuales se aplican cada uno. El derecho internacional humanitario, entonces, es un escenario donde hay una protección de la vida, pero está más ligado a las víctimas de los conflictos armados. Y, digamos, en este derecho internacional humanitario, en este escenario de protección de las víctimas de los conflictos armados, entonces hay una reglamentación de los métodos y los medios de combate, o los métodos y medios de la guerra. El tema de derechos humanos entonces va encaminado a garantizar
ese ejercicio de libertades fundamentales de las personas. Aquí ya hay una primera diferencia que a veces dentro de los discursos tienden a confundirse. Entonces, este garantizar ese ejercicio de derechos y libertades fundamentales hace parte del trabajo del escenario de los derechos humanos y es aplicable en todo momento, o sea, en toda la cotidianidad nuestra, en toda la cotidianidad de los sectores sociales, de los sectores organizados, en todo momento, entonces se aplica esa garantía, ese ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Eso que se ha llamado las diferentes categorías o los derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación que ahora se habla, ¿no? El derecho internacional humanitario, entonces, como lo decía ahora, tiene que ver con la protección de las víctimas o la protección de la vida, la salud y la dignidad, pero en el contexto de los conflictos armados, una reglamentación de métodos y medios de combate y que se aplica durante los conflictos armados. Esto no es en todo momento, es durante el conflicto o durante la acción bélica, durante la guerra. Pero vuelvo y recalco entonces, en ese sentido hay un objetivo común, la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas. Nosotros entonces consideramos que debe irse ganando claridad frente a estos temas. ¿Por qué? Porque estas confusiones entonces nos llevan a extraviar, y lo han dicho muchos actores, muchos autores, a extraviar en realidad quiénes son obligados a cumplir determinadas cosas en el marco del conflicto y quiénes son obligados a cumplir determinadas cosas en el marco de lo que hablamos del derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, entonces, nosotros decimos, aquí hay ya una diferenciación, pero un objetivo común. En ese sentido, entonces, nosotros recalcamos que frente al derecho internacional humanitario, entonces se plantea esa primera convención que se da en 1864 y tiene que ver con los convenios de Ginebra o el derecho de Ginebra, que también se puede encontrar en alguna literatura, y tiene que ver, vuelvo y lo repito, son como una serie de convenios que van encaminados a la protección de la vida, de la salud y de las personas no combatientes, de combatientes, o sea, de personas que están incluidas en el conflicto y otras personas que no hacen parte del conflicto. Entonces, en ese sentido, en 1864 se hace esa primera convención o esa convención de Ginebra, y va básicamente encaminado a la suerte y a la situación complicada o no que corran militares heridos en el marco del conflicto. Allí entonces se habla básicamente que es el mejoramiento de esas condiciones de las personas que han sido heridas en el marco de la guerra o del conflicto. Esta convención, la primera, se da en 1864 y se ha ido actualizando en diferentes fechas, en 1906, en 1929 y en 1949, que entonces van a obedecer a diferentes, a la segunda convención, por ejemplo, que se da en 1906 y tiene que ver y cambia un poco. Ustedes van a decir que de pronto no hay mucha diferencia, pero cambia un poco en la segunda convención, entonces tiene que ver con la suerte que corren militares heridos, enfermos, y en este momento entonces se incluyen en esa segunda convención lo que tiene que ver con náufragos o fuerzas armadas en el mar. O sea, todo va encaminado a, digamos, la protección de las personas, de la vida humana en el marco de la guerra. Y se da en 1906 la tercera convención, que va entonces a mejorar la suerte de heridos, enfermos de los ejércitos en campaña, y el convenio de Ginebra relativo al trato de prisioneros de guerra. Aquí ya entra otro elemento, es el tratamiento o la suerte que puede correr un prisionero en manos de su enemigo, y se da en 1929 y se actualiza en el 49. Y la cuarta y última convención que se da en ese convenio de Ginebra, hay que señalarlos porque cada uno tiene una particularidad. Entonces, fuera de mirar el mejoramiento y la suerte de militares, de náufragos, fuerzas armadas del mar, de miembros del ejército en campaña, el trato de prisioneros, entonces aquí ya se incluyen entonces en la cuarta convención en 1949 el tema de las personas no combatientes, o sea, de lo que se ha llamado en algunas, o se ha planteado en las personas civiles o la población civil que no hace parte del conflicto.
Eso se reformó posteriormente con unos protocolos que yo no voy a mencionar porque vuelvo y lo digo, tienen una serie de jurisprudencia que tengo que ser sincero, no manejo un poco bien y que de todas maneras lo que va a esta jurisprudencia a hacer es cómo se garantiza y cómo digamos, hay una normatividad que opera en términos de esa protección o de ese reforzamiento de esos 4 convenios. Nosotros tenemos que hablar entonces lo que se plantea en algún momento, es decir, antes de ese 1864 no había, digamos, unas garantías para los combatientes. Nosotros hemos encontrado a través de la historia, pues que sí. Y entonces se daban en diferentes épocas, digamos, el respeto por la vida de los indefensos y solamente se permitía el enfrentamiento entre combatientes en situación de honor. Digamos, era como una vaina pactada al encontrarse en el campo de guerra, ¿no? Igualmente, habían unas posturas éticas y era la de proteger no combatientes y enfrentarse en condiciones dignas con otro guerrero que pudiera defender. Era una vaina como más de honor y digamos, esto hacía parte o se hacía, digamos, o uno podría decir son los primeros puntos o las primeras sí, primeros puntos éticos que entonces se encuentran en el tema de la guerra. Porque no se puede entonces pensar que antes de 1864 era una vaina de barbarie, que no se respetaban guerreros, no había unas cuestiones de honor ni unas cuestiones de ética. Nosotros decimos sí la había y digamos fueron un punto de partida para lo que luego y posteriormente del conflicto que se da anteriormente al 64, entonces se vive casi unos horrores dentro de la guerra. Lo que ve el fundador de la Cruz Roja Internacional, Henry Dunant, es una atrocidad en el campo de batalla. Entonces se lleva, digamos, a que posteriormente se hagan estos convenios y se plantee la reglamentación de la guerra, ¿no? Que incluso nos plantea a nosotros más adelante, pues con qué calibre también con qué calibre de munición te pueden disparar, con qué calibre te pueden matar. O sea que también hay unas contradicciones entre lo ético, entre lo humano y entre lo barbárico, ¿no? O sea, cómo se regula la guerra, pero que de todas maneras la guerra nos cuesta muchas vidas. En ese sentido, entonces, y posterior como a ese apunte de lo que hay allí, digamos que el derecho internacional humanitario o esas convenciones lo que nos permiten entonces es encontrar varias cosas. Que hay una regulación del conflicto, o sea, no todo en la guerra se vale, no todo dentro del conflicto, dentro de las guerras es válido. O sea, esto no es, y lo diría más adelante, de pronto lo señalaría a partir de la discusión o de los textos de Javier Giraldo, el fin no justifica los medios, pero digamos que no podemos perder de vista que la guerra es, digamos, una vaina por sí sola atroz y barbárica. Entonces, estos convenios lo que plantean es, bueno, ¿qué tratamiento se le da a los prisioneros? ¿Qué tratamiento se le da a los heridos? ¿Qué tratamiento se le da a la población que no es combatiente, pero que es producto o ha sido producto del desplazamiento, sobre todo desplazamiento, pero digamos de la vulneración de una serie de derechos de esas personas que no son combatientes? Entonces, aquí se plantea, digamos, y hay que señalar que esta es la reglamentación de una guerra regular. Y ojo con esto, aquí dejo un primer elemento para la mirada que tengamos sobre el conflicto colombiano, porque aquí hablamos y aquí aparece dentro del derecho internacional lo que tiene que ver con la guerra regular y la guerra entre estados o la guerra internacional. Allí hay una diferencia entre esa aplicación que se da a estos, hay tratados, hay normatividad que obliga a cada estado a cumplir con estos convenios de Ginebra, con esto del derecho internacional humanitario, y que nos plantea entonces a nosotros una diferencia con respecto al tema de derechos humanos. Ahora, voy a pasar al tema de derechos humanos y digamos, este tema de derechos humanos incluso ha habido, yo no sé si hasta ahí hay alguna interrogante o termino con esto y luego entonces miramos si hay alguna... Walter, yo creo que lo mejor es terminar para que tú puedas cerrar lo que tienes. Los compañeros, si tienen preguntas, generalmente en este espacio van escribiendo ahí en el chat. Tenemos un compañero atento a las preguntas del chat y luego cuando abramos el conversatorio, la gente levanta la mano, pide la palabra y ahí empezamos como la conversación
para que tengas la oportunidad de cerrar y lo que no se pueda decir y alguien lo pregunte, pues por ahí nos vamos con la conversación. ¿Te parece, Walter? Bueno, listo. Entonces, ahí he dejado un poco algunas pinceladas de lo que es el tema de derechos, del derecho internacional humanitario. O sea, básicamente nosotros siempre decimos, es la reglamentación de la guerra entendiendo la que nos cuesta vida, nos cuesta un montón de cosas, pero que hay una reglamentación. Señalo clara y concretamente el tema de que el derecho internacional humanitario está pensado en el contexto de una guerra regular, en el contexto de una guerra entre estados y en el contexto de una guerra o de un conflicto internacional. Yo dejaría allí porque eso es importante, esos elementos serían importantes en el sentido de luego mirar a ver, yo lo vi en la agenda, el tema colombiano y el caso colombiano a la luz del tema de derechos humanos y de VIH. Pasaría entonces a terminar un poco o a mirar el tema de derechos humanos y señalaría entonces lo siguiente, hay personas y plantean o hay tratadistas que han planteado que el tema de los derechos humanos es una vaina que viene inherente. O sea, por el hecho de haber nacido yo humano, tengo ya unos derechos. A nosotros particularmente y desde el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, y yo lo diría además también en términos personales, yo no soy partidario de esta postura. Yo soy más partidario de que el tema de derechos humanos es una cuestión de construcción social, o sea, es una construcción social. Y aquí siempre hay un interrogante que a veces hacemos en talleres o todo es, si los perros, o lo voy a poner más en términos generales, si los animales tienen derechos humanos o no. Y siempre reforzamos nuestra postura de que esto es más una construcción social y más una vaina que viene a partir de unos momentos históricos, también una construcción histórica, el tema de derechos humanos. Entonces, el tema de derechos humanos parte de una idea universal, o sea, todos tenemos derechos humanos. Yo me aparto de la postura entonces de que porque nacemos humanos somos ya seres de derechos. Allá hay una situación que no la comparto y no comparto tampoco de que es a través de la normatividad y de la jurisprudencia que cada uno va adquiriendo derechos. Tampoco, no puede ser producto de que jurídicamente me reconozcan a mí los derechos y jurídicamente también me los puedan suspender, como sucede en la actualidad o como sucede en muchos casos. Para mí sigue siendo entonces una construcción social y una construcción histórica. En ese sentido, nosotros ponemos una línea del tiempo en la cual nosotros decimos desde 1215, en 1776 y en 1948 hay unos eventos históricos los cuales permiten unos primeros lineamientos sobre la construcción del tema de derechos humanos. Y teniendo en cuenta esto, el tema de esta construcción como el poder rebelarse en momentos de tiranía. Entonces, estas son fechas que para nosotros son fundamentales en el sentido de que primero tienen una universalidad, un contexto de universalidad, se le aplican a todas las personas, a todos los seres humanos y tiene una vaina de un reordenamiento de los estados. ¿En qué sentido? En que es la exigibilidad a los estados de defender, velar, proteger y fomentar el tema de la defensa de derechos humanos. Nosotros creemos que esto hace parte de esa construcción histórica y de esa construcción social. ¿Por qué la pregunta? De pronto ahora más rato nos pensamos el tema del tema de si los animales tienen derechos o no. Nosotros consideramos que entonces esta construcción pasa por cada necesidad que una persona o un colectivo tengan de ir construyendo esa exigibilidad frente a los estados tiránicos o incluso frente a los estados, entre comillas, democráticos que no cumplen con su labor de protección de la vida y de los derechos fundamentales de las personas. Entonces es la movilización social la que nos ha llevado a la construcción del derecho a la educación, es la movilización social la que nos ha llevado a la reivindicación de los derechos a la vida, a la alimentación, al medio ambiente y a la construcción de esos derechos de primera, segunda, tercera generación y cuarta generación, como pueda plantearse ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos,
esa construcción nos ha permitido a nosotros ir creando todo un escenario, un espectro de derechos y de reivindicaciones que van encaminados a la construcción de la dignidad de las personas, de el goce y la felicidad de las personas a través de esa dignidad, de poder entonces ir construyendo un escenario o unos momentos históricos donde se reivindicaron los derechos del hombre, pero también más adelante los derechos de la mujer, pero también más adelante esos derechos de colectivos, esos derechos al medio ambiente sano. O sea, todo eso ha sido parte de unas luchas sociales que han reivindicado un derecho o esa defensa de los territorios, esa defensa de la vida, de la salud, de la dignidad de las personas. Dentro del derecho internacional humanitario uno también podría decir allí se encuentra eso, pero volvemos a decir, el tema de los derechos humanos y esta construcción histórica entonces y social hace parte de un contexto cotidiano, de un contexto social permanente. ¿Listo? Otra de las cosas entonces que encontramos tiene que ver con a quién podemos nosotros señalar dentro de la violación de derechos humanos el responsable de garantizar eso. Entonces, ¿qué es diferente al tema del derecho internacional humanitario de quién debe garantizar las normas? Entonces encontramos que se da en el marco de una guerra regular, que se da en el marco de una guerra entre estados y se da en el marco de una guerra internacional. Entonces, serían estos dos estados los involucrados en el conflicto o en las acciones bélicas quienes deberían garantizar esa normatividad del derecho internacional humanitario. En el caso de los derechos humanos, y allí cerraría entonces, nosotros decimos quien debe garantizar y quien es el único responsable de la violación o de la garantía de los derechos humanos es el Estado. En el caso nuestro, el Estado colombiano. Para nosotros entonces es fundamental recalcar esto porque en el caso colombiano el tema del discurso y el del lenguaje nos puso en un lugar y puso a mucha gente y a muchos sectores sociales en un lugar de discusión de si la insurgencia colombiana en algún momento violaba o no derechos humanos. Para nosotros era una discusión ha sido una discusión bastante fuerte y que de una u otra forma nos ha llevado a nosotros como organizaciones de derechos humanos, pero a diferentes sectores sociales a que sean estigmatizados cuando se da esta discusión y cuando nosotros básicamente no, contundentemente decimos ha sido el mayor violador de derechos humanos en el contexto colombiano, en la situación social, política y económica, es el Estado colombiano. Y aquí tenemos un momento bastante complejo que tiene que ver entonces cómo ese Estado que debe garantizarte a vos el goce de unos derechos fundamentales se convierte en un violador de esos derechos fundamentales que te deberían permitir a vos la construcción de una dignidad, la construcción de un estado de bienestar. Yo lo dejaría como por ahí. Hay dos, yo no sé si he sido claro, los documentos yo se los mandé a Cirley. De todas maneras, hay otra documentación, hay una literatura que yo la podría hacérsela llegar a Cirley, que tiene que ver entonces con ese elemento básico y la diferenciación entre el derecho internacional humanitario, la regulación de la guerra y el derecho internacional de los derechos humanos como una constante del gozo de derechos fundamentales que nos permiten a nosotros plantearnos, digamos, las reivindicaciones sociales y evitar que, digamos, caigamos en unos escenarios de dictadura, en unos escenarios de tiranía, y que nacieron básicamente confrontando esos mismos escenarios de tiranía, confrontando al rey, confrontando al monarca, y que a partir de ahí se fue dando esa construcción social histórica. Yo los dejaría como por allí con estos elementos. Vuelvo y recuerdo las preguntas: ¿tienen o no derechos los animales? Dejo entonces la otra pregunta: ¿la insurgencia en Colombia ha violado derechos humanos? Y en ese sentido, entonces, podríamos mirar más adelante cómo el conflicto armado y cómo, sobre todo, Javier Giraldo, el sacerdote jesuita, dice: el derecho internacional humanitario, si bien hay algunos aspectos que pueden ser aplicables al conflicto armado interno nuestro,
en su gran mayoría no son eficaces para nuestro caso, para el caso Colombia y del conflicto que hemos vivido. Porque el derecho internacional humanitario también lo que dice es que se debe, que no importa, en algunos momentos lo puede plantear así, el tema del uso de los medios, porque de una u otra forma lo que quiere plantearse es quién tiene ventaja sobre el adversario o no. Y en algunos momentos se ha sido permisivo frente a la aplicación de determinados usos de armas y de acciones frente a los enemigos en las guerras que hemos vivido y que aún se están viviendo en el mundo, ¿no? Yo lo dejaría por ahí, vuelvo y agradezco al escenario y el espacio de ustedes, los profesores. Lo sigo valorando, lo sigo agradeciendo porque creo que es una profesión que puede permitir contar otras historias y puede plantear, digamos, llamar la atención de los estudiantes, de estos jóvenes que ahora, pues no es malo generalizar, pero que ahora pues lamentablemente estamos viviendo otras épocas, viviendo otros momentos en los que, digamos, parece ser que esta parte de la historia nuestra no es muy agradable y que tampoco hemos tenido no nos hemos pensado ni las herramientas ni las formas para poder decirle a la gente, conozca la historia para seguir construyendo un país diferente. Yo lo dejaría por ahí, les agradezco y pues estoy presto a las preguntas si las hay y también estoy presto, digamos, a mirar ahora la discusión sobre el tema del DIH, derechos humanos en el conflicto colombiano. Muchas gracias. Gracias, Walter. Para todas y todos, vamos entonces a conversar, vamos a palabrear. Alejandro ya se acomodó. Walter, voy a poner la otra presentación porque es que no te quise interrumpir, me daba pena como cortar ahí, pero la pongo por si en algún momento necesitas algo y le doy la palabra al compañero Alejandro para que converse, para que modere un poco la discusión y desde este momento, compañeros y compañeras, pueden escribir sus preguntas, pueden alzar la mano y ahí vamos en la discusión. Gracias. Bien, bueno, buenas noches, compañero Walter. Buenas noches, compañeras, compañeros, los que han estado presentes y que están en el espacio. Bien, ha sido muy interesante la charla. Nos ha compartido, Walter, una perspectiva del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos, cómo se gestan y a quiénes se aplican, y cómo en el contexto colombiano se entendería, digamos, esta cuestión de del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, porque hay una serie de mezclas, hay una serie de cosas que son precisamente producto de una indecisión, o no de una indecisión, sino de una decisión deliberada de desconocer un conflicto, de desconocer una guerra, que se ha vivido en un escenario, en el escenario de nuestro país, y que recoge, digamos, la Comisión de la Verdad con un listado impresionante que vale la pena tener en cuenta, que vale la pena repetirlo, para que esto vaya metiéndose poco a poco en la dinámica, digamos, de los discursos que nosotros nos encontramos en las clases, que nos encontramos en los diferentes escenarios con las comunidades educativas o con las comunidades también de base con las que charlamos. A mí me parece interesante recalcar esta cuestión de esas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, como lo plantea la Comisión de la Verdad. En el listado que ellos hacen, los civiles, los más vulnerados en su derecho a la vida, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos, los asesinatos selectivos, los atentados al derecho a la vida, la desaparición forzada, la libertad personal vulnerada, las detenciones arbitrarias, el secuestro, la extorsión, el pillaje, la tortura, violaciones sexuales, amenazas al derecho a la vida, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y trabajo forzado, la violencia indiscriminada, los ataques a bienes de protección, la libertad de residir, circular y poseer, el confinamiento, el despojo de tierra y las responsabilidades en las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho. En la exposición que hacía Walter, nos presentaba que ha habido una variación en el derecho internacional humanitario. Ahí van las preguntas para Walter, básicamente. Desde 1864 hasta hoy, ha habido unos cambios que tienen que ver con
la regulación de los conflictos, de las guerras, la guerra entre los estados, la guerra regular y la guerra internacional. Entonces, se planteaba, digamos, que la primera modificación que se hace dentro de estos protocolos de derecho internacional humanitario, pues obviamente tiene que ver con la primera, con todo lo que fue digamos, la distribución o más bien el reparto mundial, el reparto del mundo, ¿sí? Por parte de los europeos, y ahí obviamente van a entrar en juego las armadas navales. Entonces, obviamente, los naufragios y todo lo que ocurre en la guerra marítima va a ser objeto digamos, de tratamiento del campo de tratamiento del derecho internacional humanitario. Posteriormente, el tratamiento de los prisioneros, el tratamiento de prisioneros, cuando se recoge, digamos, todo lo que es la guerra de trincheras posteriormente, y luego viene el tratamiento de la población civil. Hoy en día, nosotros tenemos, digamos, dos elementos adicionales que podrían entrar dentro de esta cuestión del derecho internacional humanitario, y se podría pensar si están incluidos o no están incluidos, y es una pregunta para Walter, el reclutamiento de los menores como como un segmento muy particular para trabajarlo allí, y lo otro es el tratamiento, la sexualización de la guerra, ¿sí? La sexualización de la guerra en la medida en que el cuerpo, sobre todo el cuerpo de la mujer, se convierte, digamos, en parte de digamos, de todo lo que va a ser la violación de los derechos de la población civil, particularmente eso. La segunda pregunta tiene que ver con algo que a mí me molesta, realmente me hace un ruido, y lo comentaba, digamos, en otros espacios, y es que cuando el presidente de la comisión, el director de la comisión de la verdad, ¿sí? El padre de Rus, entrega el informe final, plantea que que no es imputable al Estado, ¿sí? Todo lo que se presenta en términos de violaciones de derechos, de violaciones, de infracciones al derecho internacional humanitario, que no hay una responsabilidad directa del Estado, ¿sí? Que no, en las violaciones de derechos humanos tampoco hay una violación, porque es una cuestión de conductas individuales atribuibles a los miembros a los funcionarios, a ciertos funcionarios del Estado, ¿sí? Como manzanas podridas. Pero no hay, digamos, una responsabilidad, y aquí salva de responsabilidad, por ejemplo, a los presidentes de la República, en particular a uno, ¿sí? Lo exime prácticamente de la responsabilidad, dice, no es una cuestión de que tenga que ver él. Entonces, dentro de la concepción que vos manejas, ¿sí? ¿Qué idea tenés acerca de la responsabilidad del Estado en el conflicto interno, en el conflicto armado colombiano? Y si ese conflicto armado se puede, digamos, como equiparar a una guerra, tipo de guerra, que no es una guerra regular, indudablemente, pero en donde sí se podría presentar, por ejemplo, el otorgamiento del estatuto de beligerancia a ciertos grupos, ¿ya? Entonces, eh, podríamos empezar de pronto, no sé, aparte de las preguntas que también hiciste, y esas son bastante complicaditas, pero podríamos incluir, digamos, en este conversatorio estas otras dos preguntas, ¿sí? Sí, Walter. Bien, ya con esto, digamos, empezamos también a abrir el micrófono, la participación o el chat a todos aquellos compañeros que quieran, ¿sí? Presentar sus argumentos, que quieran ya presentar, digamos, sus preguntas a nuestro invitado, ¿sí? Porque yo considero que de aquí en adelante esto se convierte en algo bastante picante y que vamos a tener bastante animación en el palabrear, ese palabrear que tanto nos agrada. Bien, compañero Walter.
Bueno, yo voy a plantear allí dos cosas y tiene que ver, la primera tiene que ver con el tema del reclutamiento de menores y el tema de mujeres. Creo que lo entendí bien, Alejandro, ¿cierto? Entonces, está Sí, sí, sí. en el siguiente sentido, mire. En la cuarta convención del derecho de Ginebra, entonces se plantea el tema de la población civil, que de la protección a la población civil. Aquí hay varias cosas y entrando en el detalle frente al tema de reclutamiento de menores, la insurgencia colombiana, para hablar del caso nuestro, pero es un caso que se ha dado, digamos, en muchos países donde se han presentado lo que se llama la guerra irregular o guerra de guerrillas, eh, eh, la vinculación de menores de edad en el conflicto. Y aquí hay una situación que es bien, bastante compleja y que en el tema, en el marco del sistema de justicia transicional, la insurgencia ha dicho, las FARC en este caso, pero también el ELN en declaraciones públicas hace mucho tiempo y lo sigue insistiendo, nosotros no hemos fraccionado en el reclutamiento de menores de edad. La jurisprudencia y de edad a partir de los 18 años en el caso colombiano, pero el derecho internacional humanitario en algunos partes plantea que el tema de menores de edad se da a partir de los 15 años hacia abajo. O sea que si la insurgencia en algunos casos ha reclutado a jóvenes o ha tenido entre sus filas, que las ha tenido, eso no lo podemos negar nosotros, además de manera obligada, ahí ya habría una infracción al derecho internacional humanitario en el sentido de manera obligada, o sea, este reclutamiento forzado a la gente de los jóvenes. Pero ellos dicen en el tema de la edad, nosotros hemos tenido en nuestras filas y ha llegado muchachos de 15 años hacia adelante. Y eso no es una infracción. El derecho internacional humanitario entonces plantearía que si un joven de 15 años se quiere vincular a la insurgencia colombiana, al ELN, en este caso que es la insurgencia que está en la segunda marqueta, allí habría una discusión que es interna nuestra como comité, no se estaría cometiendo una infracción. La infracción estaría entonces en el reclutamiento, en lo que ha sucedido en Colombia, de llegar a los pueblos, de llegar a las comunidades y llevarse un muchacho menor de edad por la fuerza. Un muchacho de 15 años, de 16 años por la fuerza. Allí habría una infracción. Entonces, en ese sentido, se está violando esa cuarta convención que tiene que ver con no el involucramiento de población civil en el marco de las acciones bélicas. Pero allí hay una situación que es bastante compleja. ¿Por qué? Porque sobre todo Javier Giraldo señala algo que es bastante interesante y nos dice a nosotros entonces, y pasaría a esa segunda respuesta, y lo mismo podría ser para el caso de mujeres, ¿no? Ese involucramiento de las mujeres, pero sobre todo esa violencia sexual que se desarrolla en el marco del conflicto colombiano por todos los actores del conflicto, ha pasado eso, digamos, infringen esa cuarta convención del derecho de Ginebra en el sentido de involucrar y de tomar, hacer una toma de rehenes por parte o una toma de personal civil o de personas ajenas al conflicto en el marco de las acciones bélicas. O sea, para nosotros allí ha habido y se ha dado en el conflicto colombiano esa situación. Pero paso a ese punto que vos decís entonces lo planteo es en el siguiente sentido. Si bien el DIH es aplicable a la guerra entre estados y en una guerra regular, nosotros lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido durante más de 50 años tiene que ver entonces con una guerra irregular y lo que se denominó sobre todo en países del tercer mundo como una guerra de guerrillas, donde digamos ni siquiera hay una posibilidad de derrota, del contrario. Aquí hago un paréntesis, Uribe decía, yo derroté a la insurgencia, yo derroté a la guerrilla. No, eso no es cierto. La guerrilla no llegó, y yo lo podría decir tranquilamente, no llegó ni siquiera debilitada a la mesa de diálogo. Igualmente tampoco llega debilitado, digamos, el ELN, ni diezmado. Sí golpeado, pero no han llegado ni debilitados ni diezmados. O sea, sí llegan debilitados, que es diferente, pero no los ha derrotado. El Estado colombiano no ha derrotado las insurgencias. Y en ese sentido, entonces, y yo hago referencia y estoy ahí de acuerdo cuando Javier Giraldo cuando usted plantea la responsabilidad del Estado
frente a las infracciones al DIH y a la violación, sobre todo al DIH en el marco del conflicto, nosotros, Javier Giraldo dice, es que no podemos mirar el conflicto colombiano por fuera de un contexto. O sea, esto no es una guerra como entre dos estados que se están peleando una delimitación o unos territorios. Aquí hay una guerra, ha habido un conflicto, digamos, en el sentido en que hay una población civil que se armó en aras de confrontar lo que han llamado un modelo de sociedad injusto, un modelo de sociedad excluyente y un modelo de sociedad que genera, digamos, la pobreza y que vulnera los derechos fundamentales de las personas. O sea, este contexto colombiano, este contexto no puede sacarse, cuando hablamos del conflicto colombiano, no puede sacarse de allí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ha habido y se presentaron unas condiciones sociales, políticas, económicas que dieron origen al conflicto. Y hay mucha gente que lo ha ilustrado, digamos, en la historia del conflicto colombiano, pero básicamente uno podría decir, yo no estaría tampoco de acuerdo con el padre de Rus, cuando dice, entonces se plantea que estos son casos aislados y que el Estado colombiano no tiene ninguna responsabilidad en la comisión de infracciones al DIH en el marco del conflicto. Pero Javier Giraldo y otros académicos plantean, es muy difícil la aplicación de normas, de muchas de las normas del DIH en el conflicto colombiano, por una palabra y por una cosa que es bastante clave y que debe de tenerse en cuenta, es el tema de la asimetría. Aquí no hay dos estados con fuerzas navales, con aviones peleando en condiciones de igualdad. Aquí hay un conflicto donde, digamos, ha habido todo un estado con todos los recursos, capacidades políticas, económicas y de apoyo internacional, peleando contra una población que se levantó en armas y que creyó que a través de las armas podía haber una toma del poder en su momento. Hablemos de los años 60, era un ideario, y que, digamos, posteriormente entonces plantearon que habían unos momentos y habían unos sectores que se hacían acreedores o se hacían como objetivos militares que de una u otra forma brindaban un determinado apoyo al Estado colombiano en términos económicos, políticos y políticos sobre todo. Entonces, yo me inclino mucho más en plantear entonces que en términos del conflicto nuestro, las infracciones al DIH, si bien todos los actores involucrados en los conflictos, sean en guerras regulares o en guerras irregulares, deben cumplir con una normatividad, con una ética, con unas posturas filosóficas, digamos, no podemos dejar de lado ese contexto y ese origen del conflicto colombiano. Y por ende, entonces, nosotros lo que decimos aquí, ese contexto que dio origen a ese conflicto, esa desigualdad, esa exclusión, esa persecución, ese asesinato, se convirtieron al Estado colombiano entonces en un actor más de la violación de los derechos humanos. Y entonces es ahí donde nosotros decimos, los estados, a partir de todo lo que conocemos y de lo que sabemos frente al tema de derechos humanos, es el Estado colombiano un violador de derechos humanos. Pero no aún así, no solamente porque no cumpla, digamos, con el tema de viviendas dignas, un sistema de salud digno, como podría llamarse. Alguien diría, pero ¿qué es lo digno? Pero entonces con unos sistemas que garanticen la salud, la educación, la vivienda, garanticen la vida, pero no contentos con que el Estado colombiano no era capaz no es capaz incluso ahora de garantizar estos derechos, pues el Estado colombiano también tuvo la capacidad de desarrollar lo que se había desarrollado en conflictos como los de Centroamérica y tiene que ver con el fenómeno paramilitar, que agrava más aún el asunto y que nos da más elementos a nosotros para decir es el Estado colombiano un violador de derechos humanos y un terrorista, y hemos vivido un terrorismo de Estado. O sea, no solamente lo que hacían sus fuerzas armadas, las personas que hacían parte del Estado colombiano, la violación de derechos humanos, no contentos solamente con esto, entonces, o de no garantizar derechos fundamentales, se da la tarea de desarrollar toda una estrategia norteamericana, yo diría más bien imperialista, de desarrollar entonces este fenómeno paramilitar en Colombia.
y que es la parte entonces donde nosotros en la historia del país encontramos, cuando empezamos a hacer la denuncia internacional frente a la violación de derechos humanos por parte del Estado colombiano y de las Fuerzas Armadas, empezamos a ver cómo disminuye la violación de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas militares o de las Fuerzas Armadas, y entonces aparece ese que no es un tercer actor. Ojo con eso, porque aquí siempre también nos han vendido la idea de que entonces ha habido un tercer actor, y no es un tercer actor el paramilitarismo, no es un tercer actor. Sigue siendo el mismo Estado que patrocinó, y ahorita lo dijo Mancuso la semana pasada, batallones, brigadas involucradas, miembros de seguridad del DAS en su momento involucrados en el asesinato de personas y de sectores sociales y de movimientos políticos como A Luchar, y también movimiento político como la UP. Entonces allí nosotros decimos claramente, en este conflicto el Estado es el único responsable de lo que ha sucedido. Primero por el contexto que se ha planteado y que ha dado pie y ha originado por el tema de la desigualdad y la exclusión, pero segundo también por a quien señaló, estigmatizó y planteó como miembros de la insurgencia. No solamente fue contra la insurgencia, sino que empezó toda una carrera de ataques sistemáticos contra sectores sociales que hablaban diferente u opinaban o simplemente reivindicaban unos derechos de esos sectores: los obreros, los profesores, los estudiantes, los campesinos, los afrodescendientes, los indígenas. Y entonces ahí desarrolla no solamente una estrategia de terror desde las fuerzas militares, sino una estrategia de terror a través de sus fuerzas paramilitares. Yo diría que es el Estado, no es una vaina que el Estado, esto no es una vaina de unos cuantos. Aquí ha habido toda una estrategia desarrollada desde diferentes sectores políticos, económicos y de lo que se llaman fuerzas vivas del Estado colombiano, para emprender toda una guerra contra sectores que básicamente no comulgan o no están de acuerdo con el modelo político y económico que se ha instaurado en Colombia, ¿no? Yo dejaría como por ahí frente a esas dos preguntas que hacía Alejandro, y que digamos, es complicado el tema de las infracciones, vuelvo y digo, en el marco del conflicto, porque el tema de la simetría es fundamental. O sea, no le podemos pedir, entonces no podíamos pedir en su momento que la insurgencia en Colombia tuviera tanques de guerra o aviación, porque digamos, se vivía una guerra irregular, donde incluso esta guerra de guerrillas, su principal o su característica era golpear, retirarse, permitir, digamos, golpes certeros, golpes fuertes, que no debilitaban al ejército colombiano, pero que sí lo golpeaban y lo desmoralizaban. Yo dejaría como por ahí. Listo, Walter. Bueno, tenemos una intervención, entonces, es Sirley. Sí, es que, Walter, pensaba ahorita que hablabas de que pilas con pensar en el tercer actor, ¿cierto? O tercer responsable. Claro, en la Comisión de la Verdad nos dice, claro, paramilitares, guerrilla, fuerza pública. De hecho, yo escribo aquí porque lo que hacemos es como conversar también con los textos, pero me llama la atención lo que manifiestas en esa relación de Estado y democracia en Colombia. Yo creo que es fundamental entender también el contexto de esa Guerra Fría, ¿cierto? Y del enemigo común. En esa política del enemigo común caemos los maestros. ¿Qué tan peligrosos, el enemigo interno? Sí, señor, el enemigo interno, perdón, sí. ¿Qué tan peligrosos somos los maestros en términos de derechos humanos, para un Estado que es responsable de lo que ha pasado? Porque es que el Estado y la democracia en Colombia se han ido construyendo en guerra, ¿cierto? Y esto también es un aporte de la comisión que me parece clave, y es cómo esa democracia se fue construyendo en medio de los espacios que dejaba la guerra, pero no es cierto que seamos la democracia más antigua del Cono Sur, porque ese es un sofisma también de distracción. Ay, no, mientras los demás estaban matando en dictaduras, el Plan Cóndor en Argentina, en Chile, lo que pasaba en Uruguay, en Brasil, no, acá estábamos contentos, ¿no? Acá había una doctrina de la seguridad nacional, acá habían otros mecanismos, acá había una cosa terrible en los campos, los campesinos completamente aniquilados. Pero estas relaciones también tienen que ver con procesos de paz que tristemente cuando se empiezan a gestar en Colombia es cuando luego se viene toda la arremetida para aniquilar ese pensamiento. Entonces, digamos que hay ahí una cuestión que se nota que hay un proceso político reaccionario
y la guerra es funcional al cierre democrático. ¿A quién le estamos cerrando el paso? ¿Cierto? Y ahí quisiera venirme como más acá y preguntarte a propósito de eso, porque uno cuando habla de la guerra piensas en eso, ¿no? En la guerra antes del acuerdo de paz, por ejemplo, y no. Yo quisiera preguntarte por el estallido social. En Cali, en términos de derechos humanos, ¿qué se ve? Porque lo que hay es una dupla democratización y exclusión. Todo el tiempo es eso. ¿A quién le cerramos el paso? ¿Cómo lo excluimos? ¿Y cómo se reciclan los conflictos en Colombia? Y entonces, ¿qué mostró en términos de violación de derechos humanos y también de resistencia el estallido social en Cali? Gracias, Walter. Mire, ahí hay unas cosas, Ley y compañeros y compañeras que hay que señalar. A la luz de la primera presentación frente al DIH, a ver, se señala varias cosas y una de esas características, sí, de esas características que tiene el conflicto colombiano, tiene que ver con algo que no es aplicable desde el derecho internacional humanitario. Entonces tiene que ver con la distinción de las personas que son combatientes y los que no son combatientes. O sea, en una guerra regular entre estados, en un conflicto internacional, se definen quiénes son los combatientes y quiénes no. Por eso el cuarto convenio entonces plantea, dejen a esta población civil o a estos que no están tomando parte en las acciones de lado, no los perjudiquen o respeten por lo menos sus vidas. En el conflicto colombiano esa distinción es muy difícil. ¿En qué sentido? Primero porque vuelvo y digo, son dos actores armados que no pueden, hay uno que se ve más débil en la balanza y que si pone, digamos, en términos de distinción de todos sus combatientes, pues básicamente desde el primer momento del conflicto estaría perdido. Entonces hay un escenario de clandestinidad de cada uno de sus combatientes. Vuelvo y digo, la guerra de guerrillas son ataques sorpresivos, golpean aquí esta infraestructura, golpean acá en esta parte, golpean acá y se retiran. No hay una guerra de posiciones como las hay en la guerra regular, o sea, que es ir avanzando. Yo pongo el ejemplo un poco que también luego estaría para la discusión, el tema de la guerra que hay ahora en Ucrania. O sea, básicamente Rusia ha venido entrando y Ucrania ha querido defender unos territorios. Rusia ha entrado, pero ha retrocedido. Hay una guerra de posiciones. La insurgencia colombiana no se pensó en algún momento, si lo hizo, lo recapacitó, el entrar a controlar zonas o territorios. Cuando lo hizo, porque lo hizo en algunos momentos, también tuvo unos golpes muy fuertes y contundentes, porque eso lo que planteaba era una estatización o estar quietos en un solo punto donde podrían ser vulnerables a los bombardeos. Entonces allí hay una situación que es bastante compleja y tiene que ver entonces la insurgencia en Colombia ha camuflado, ha mimetizado y ha clandestinizado su militancia. En ese sentido, el Estado colombiano empezó a hablar de una manera además bastante irracional, empezó a plantearse que todo aquel que en su discurso o que todos los sectores organizados que empiecen a reivindicar el tema de derechos humanos, empiecen a reivindicar cosas incluso muy propias de sus sectores, hablan un lenguaje insurgente. Lo que decía Alejandro ahora, el tema del discurso del enemigo interno, ¿no? Entonces, ese enemigo interno empezó a verse por todos lados, en las reivindicaciones de los campesinos por la tierra, que básicamente coincidían hay una coincidencia de agendas políticas con la insurgencia. Entonces también la insurgencia planteaba el tema de la reforma agraria, pero si los campesinos exigían la tierra para producirla, para trabajarla, entonces eso era un discurso insurgente, o sea, hay una estigmatización de diferentes sectores que además empezaron a ser extinguidos, empezaron a ser golpeados por lo que se manejó como un lenguaje insurgente. En ese sentido, entonces, cualquier sector, incluyendo el sector de los profesores, se convirtió en un enemigo a esas fuerzas del Estado, a esas fuerzas de derecha, de plantearse entonces que cualquier reivindicación de los derechos, cualquier reivindicación de sus
derechos como trabajadores, entonces era parte de una agenda que estaba movilizando el discurso insurgente de las FARC, del ELN, del EPL y del M-19. Y entonces eran sectores básicamente que se hacían acreedores a ser perseguidos, a ser detenidos, a ser desaparecidos y a ser exterminados. Entonces, partidos políticos como a luchar, como la UP, fueron extinguidos básicamente a tiros. Hubo gente encarcelada, hay gente en el exilio, hubo gente en el exilio, pero también hubo gente que, digamos, básicamente perdió su vida y dio su vida por esas causas justas. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, el sector profesoral, el sector docente, los profesores en un país como este siguen siendo un atentado para aquellos que aún todavía detentan el poder, ¿no? Entonces miramos cómo todo el tiempo hay ataques al sector docente y profesoral en Colombia, entonces acusados de adoctrinamiento y adoctrinamiento de un montón de cosas, ¿no? De hacer proselitismo político en las aulas, ¿no? De adoctrinar con el tema el tema del reconocimiento de diversidades sexuales, de adoctrinar y de transgredir una serie de normas conservadoras, además muy conservadoras, ultraconservadoras propias de la derecha de este país, pero que entonces hacen un sector bastante peligroso cuando se plantean, digamos, que hay que reconocer o conocer la verdad de un país y lo que ha sucedido en este país. En ese sentido, entonces, mucha gente en este país se convirtió en un enemigo interno, pero además de haberlo convertido a uno en un enemigo interno, también era el tratamiento que se le daba a ese enemigo interno. Y aquí entonces lo pongo en términos de la protesta social en Colombia. O sea, yo vuelvo y digo, todo aquel que plantea unas reivindicaciones en torno a derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, como el derecho a la vida, como el derecho al estudio, como el derecho a los territorios y a un medio, a un ambiente sano, entonces se le estigmatiza como un enemigo interno, se le estigmatiza como una persona que no quiere que el país progrese y, digamos, de esa misma forma es tratado. El tema del paro del 2021 en Cali, pues básicamente es una expresión de cómo debe ser tratada la población en Colombia cuando, digamos, se está reivindicando una serie de derechos y está en contra, digamos, de unas políticas nefastas como en su momento era la aprobación de un plan nacional de desarrollo. En ese sentido, entonces, el tratamiento que se le tiene que dar a estas personas, además aunado a la estigmatización de plantear que esto estaba siendo patrocinado y financiado por la insurgencia, entonces el tratamiento que debería darse era un tratamiento de orden público. No un tratamiento, digamos, diferenciado del tema del diálogo, el tema de mirar el contexto, sino un tratamiento de orden público que básicamente entonces nos dejó en la ciudad de Cali una serie de muchachos con lesiones oculares, pero una serie de muchachos asesinados, pero también una cantidad de población y de personas señaladas, estigmatizadas de ser auxiliador de la insurgencia, pero unos muchachos que están en estos momentos en la cárcel señalados o imputados frente a una serie de homicidios como tortura, además crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, asesinatos. O sea, allí hay digamos, un tratamiento de guerra a la protesta social, un tratamiento de guerra a la inconformidad social. Pero eso es producto de todo un discurso y toda una doctrina que viene siendo desarrollada casi que desde el nacimiento de las insurgencias en Colombia, y digamos, esa es la doctrina que todavía se maneja desde los años 60, la de quitarle el agua al pez, el pez, la insurgencia, el agua, el movimiento social, y entonces en ese sentido se legitima y se desarrolló toda una estrategia para golpear a ese movimiento social, a los diferentes sectores que reivindiquen la vida, los derechos humanos, pero que también reivindiquen una serie de derechos fundamentales. Yo creería que eso es un poco lo que ha pasado, pero también ahí pongo un elemento que es bastante clave, que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, y es que la diferenciación entre eso es que aquí no puede haber un actor, hay un actor más débil, un actor en el conflicto armado más débil, yo lo llamaría la insurgencia, en el sentido en que no tiene
ni las posibilidades económicas, ni la capacidad de un ejército que crezca, ni tampoco otra serie de tecnologías para combatir a un Estado colombiano. O sea, que básicamente se desarrollaron incluso armas que, o sea, sí, se desarrollaron armas que a la luz del derecho internacional humanitario se plantearían como prohibidas, ¿no? El tema del lanzamiento de estos tatucos de los cilindros de gas, empezaron a cometer una serie de atrocidades y eso sí son infracciones al DIH, pero digamos que, vuelvo y digo, no podemos nunca separar el contexto de lo que originó el conflicto y de lo que sucedió, que además fue bárbaro, ¿no? Y trajo muchas muertes y que lo tenemos que repudiar y rechazar desde ese punto de vista, pero lo que no podemos perder de vista es lo que dio origen a ese conflicto y el ataque sistemático del cual ha sido objeto el movimiento social y los diferentes sectores organizados, los trabajadores, los obreros, los indígenas, los negros, las mujeres, los jóvenes, el movimiento de derechos humanos. Digamos, yo creo que allí hay, digamos, toda una sistematicidad desarrollada por parte del Estado colombiano en acallar y en negar esta legitimidad, además estigmatizándonos a nosotros como miembros o auxiliadores de la insurgencia en algún momento. Bien, Walter, una cuestión adicional. Dice Sirley también por acá que obviamente que el sindicalismo va a estar en la mira, la protesta social está en la mira, todo, digamos, porque se sigue con la misma concepción de la doctrina del enemigo interno. Pero además, hay un elemento que señalas, y es el elemento de la asimetría como algo fundamental para definir, digamos, los actores o para definir el estado de beligerancia o el estatuto de beligerancia en caso, digamos, de una confrontación bélica, ¿sí? La cuestión de la asimetría. Y esa asimetría me lleva, digamos, a cuestionarme algo, y es cómo dentro del acuerdo, digamos, más bien posterior al acuerdo, se introducen como víctimas a las fuerzas de seguridad del Estado, a los militares, ¿sí? ¿Cómo se puede pensar que los militares, con todo el equipamiento que tienen, ¿sí?, participando en combates, puedan llegar a ser víctimas dentro de la confrontación armada? ¿Y a qué obedece eso dentro de esta, digamos, dentro de esta concepción de derecho internacional humanitario? ¿O dónde cabe eso, mejor dicho? Mira, Alejandro y compañeros y compañeras, yo definitivamente frente a eso no tendría una respuesta, pero a mí también me llama muchísimo y poderosamente la atención, digamos, de cómo las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia se incluyen como víctimas. Digamos, lo que es más claro para los combatientes en medio de un conflicto o de una guerra es que pueden caer en manos de su enemigo y pueden, digamos, ser asesinados o como se habla en ese lenguaje de ellos, ser dados de baja. Yo no logro entender cómo la Comisión de la Verdad llega a esa conclusión. No logro entender, digamos, cómo se plantea esto debido, digamos, a que incluso el ejército colombiano pues ha sido catalogado como uno de los mejor equipados y con más efectivos dentro del contexto latinoamericano. Creo que es luego, después de Brasil, el más grande. O sea, hay una posibilidad de tener casi más de 500.000 miembros, o sea, una cosa bárbara y grande. Entonces yo no logro entender cuáles fueron los elementos los elementos que llevaron a la Comisión de la Verdad a plantearse esto. Yo diría que no pueden estar incluidos dentro de ese contexto como víctimas en el sentido en que hacían parte integral de las acciones beligerantes o de las acciones de conflicto. Yo creo que en ese sentido hay una equivocación. Yo me atrevería a decirlo sin conocer a fondo el por qué llegaron a esta conclusión, pero
digamos, porque se cumple con una serie de cosas dentro del DIH, por ejemplo, el trato a prisioneros de guerra. Entonces uno dice, pero pues a las FARC no se le podían pedir que tuviera cárceles. A ver, construidas como las construye el Estado colombiano, donde incluso todavía hay detenidos políticos de las FARC. O sea, no se le podía exigir a las FARC unos ciertos tratamientos o unos ciertos comportamientos frente a aquellos a soldados y militares que habían sido capturados en el combate. Yo diría que no, porque entonces ahí estaríamos hablando en su momento estaríamos hablando de otra película, como diría un profesor mío de comunicación, en el sentido entonces que casi que se le estaría exigiendo a la insurgencia colombiana que se comportasen como un Estado. Y que eso a la luz del derecho internacional humanitario, pues hubiera sido bastante complejo. De ahí esa negación que vos hablabas ahora, Alejandro, de negar el conflicto armado interno nuestro. O sea, el Estado colombiano pasó por muchos años en decir, aquí no hay un conflicto. Con Álvaro Uribe Vélez se dijo, no hay un conflicto y lo que hay es se me va la palabra, una amenaza terrorista. Y se negaba ese conflicto porque al negar ese conflicto se le daba otro estatus político u otro estatus, ese estatus de beligerancia a la insurgencia colombiana, lo que a la luz del derecho internacional humanitario podría permitir, y esto lo digo entre comillas, eso son interpretaciones, podría permitir que incluso la insurgencia colombiana recibiera apoyos económicos, apoyos políticos, pero apoyos también en términos de armas y de municiones y de tecnología para seguir confrontando el régimen colombiano, el Estado colombiano. Entonces, por eso duró mucho tiempo en decir, no hay un estatus de beligerancia para la insurgencia, aquí lo que hay es una amenaza terrorista, y se negó por mucho tiempo ese conflicto. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros decimos, ¿por qué en este momento entonces se le da ese tratamiento de básicamente casi de población civil a personas que participaron en las acciones bélicas, en este caso miembros de la Fuerza Armada, y se le da un estatus de víctimas? Pero es que no se le podía exigir a la insurgencia colombiana que tuviera un tratamiento diferente el de mantenerlos en medio de la selva, porque no tenían la posibilidad de tenerlos en otras condiciones. Yo vuelvo y digo, no conozco todos los elementos que llevaron a la comisión para que llevaran a plantearse que las Fuerzas Armadas como víctimas, pero yo diría que y me inclinaría por pensar que fue el tratamiento que se le dio o que tuvieron los miembros de las Fuerzas Armadas al ser capturados al ser prisioneros en el marco del conflicto colombiano. No tendría mayor cosa que plantear frente a eso, pero yo no estaría de acuerdo, estoy de acuerdo y no estamos de acuerdo como organización en que esto haya sucedido. Más aún ahora que en el marco de la JEP, entonces aparecen una serie de señalamientos a miembros de la fuerza pública, pero que además nos muestran que no era una cuestión de manzanas podridas o de actuaciones individuales, sino que era toda una vaina sistemática y un plan orquestado, muy bien orquestado desde el Estado colombiano. Es que, digamos, desde los sectores sociales, desde el movimiento social, desde el movimiento de derechos humanos, pero desde los escenarios de estos consejos donde llegan, digamos, diferentes sectores donde se encuentran, pues hay un clamor y yo creo que ese clamor sigue siendo indudablemente el escenario de la paz. Pero es un escenario de la paz donde, digamos, no hay una voluntad política ni un interés político por parte de quienes todavía aún detentan el poder. Y allí uno podría estar en una discusión porque va a decir alguien, pero es que estamos en el gobierno de Gustavo Petro, de Francia Márquez y del Cambio. Allí nosotros lo que no podemos olvidar es que quienes siguen manejando las estructuras políticas, económicas de este país y que han estado por mucho tiempo pensándose que la solución es la guerra y la tierra arrasada, pues siguen allí y siguen habiendo voces como los de Clara Luz Roldán, la gobernadora, pidiendo tierra arrasada y mano dura. O sea, seguridad democrática a la N potencia. Y fue la misma Clara Luz Roldán que en el marco del paro nacional, pues dijo que aquí se necesitaba mano dura y casi que avaló en su momento, junto con el alcalde y su figura ahí sentado como un florero,
la llegada de Zapateiro a una ciudad como Cali. Y ya sabemos lo que hizo Zapateiro, ya sabemos cuáles fueron sus relaciones. Sabemos también que aquí hubo desde la Tercera Brigada un tráfico de armas para civiles, o sea, casi que la máxima expresión del paramilitarismo urbano se dio en Cali. Entonces no es extraño que Clara Luz Roldán, que viene de la cuerda de Ilian Francisca Toro, que además es una persona señalada en el ámbito y en el marco de investigaciones por nexos con paramilitarismo, nexos con narcotráfico, que todavía no ha aclarado, digamos, cómo la absuelven en los magistrados de las altas cortes a partir del escándalo del cartel de la toga, a ella, al señor que la había antecedido antes, al señor Abadía, y a otros, digamos, siguen pidiendo más guerra. Y creo que el tema del conflicto se tiene que seguir planteando, ¿no? Entonces, a todos los sectores y a todos, hay que entrar a todas las ciudades, hay que ir a Buenaventura y arrasar, hay que ir a Pradera y arrasar. Nosotros seguimos considerando que sigue habiendo ese lenguaje, no solamente por parte de personas como Clara Luz Roldán o personajes que además son públicos y que todavía cuentan con mucha credibilidad, sino que es, digamos, también una estrategia mediática, la de abrir los canales, pero también la de abrir el escenario a que sigan mandando ese mensaje de que lo que se necesita aquí es mano dura y que se necesita unas fuerzas armadas fortalecidas. La ley y orden era que decían la campaña esta, que en últimas termina siendo una campaña peligrosísima, pero también golpista, ¿no? Porque sabemos ya ahora qué hay detrás de todo esto. En ese sentido, entonces, no es extraño que esta señora, que representa unos intereses bastante burocráticos de corrupción en el Estado, en la gobernación, en el territorio, pues pida que entonces la solución sea la guerra. Además, porque la guerra ha permitido, pues, permitió por mucho tiempo en Colombia que se silenciara los escándalos de corrupción, los carteles de la hemofilia, el cartel de la contratación, el cartel de la toga, que todo esto pasara de agache porque la noticia era el conflicto, la noticia era el secuestro, la noticia era la captura, la dada de baja de personas vinculadas o no. Allí hablo de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, que entonces tapaban todo eso y que posterior al acuerdo de paz pues se vienen a destapar un montón de cosas en ese sentido. Yo creería que es peligroso este discurso en los medios de comunicación, como los que ya sabemos que hay, Caracol, RCN, todo esto, básicamente están mandando un mensaje a la sociedad, a una capa inmensa de la sociedad, a decirles, aquí lo que se necesita es mano dura, incluso crear más adoradores de Bukele en Colombia y pensándose entonces que aquí lo que hay que construir son más cárceles, aquí lo que hay que construir es, o lo que hay que hacer es atacar con todo lo que tenga el Estado colombiano y arrasar independientemente de quién caiga en ese arrasamiento de los sectores. Yo creería que es peligroso y es peligroso, digamos, y es algo que hay que mantener con mucho cuidado porque si bien hay un gobierno que está interesado en muchos cambios, yo no dudo de la buena voluntad de este gobierno. Lo que sí sabemos es que, digamos, hay toda una clase política dirigente ladrona y corrupta dispuesta a darse la pela, pero también dispuestos a hacer lo que sea posible por mantener y seguir detentando después de estos 4 años el poder y sus privilegios económicos y políticos. Vale, muchas gracias. Para decir lo siguiente, pronto, no para que lo resolvamos ahora, porque estos espacios no se van a agotar y lo que planteamos en discusión es menos, pero sí para tenerlo presente para no sé, un foro, un conversatorio en otro espacio más amplio a propósito de la variable del Estado. Yo creo que esto de librar de responsabilidad al Estado, de ubicarlo como un actor distinto al paramilitarismo, el de ubicar las fuerzas militares como víctimas. Todo esto hace parte de un discurso y de lo que acabaste de decir, Walter, que tiene que ver con un modelo de seguridad, pero a la vez ubica el análisis en términos de violencia en Colombia y del conflicto armado interno. Creo que lo ubica en el estado comunidad de análisis. Eso nos ha faltado. Fíjate que Barrington Moore, en un texto clave que se llama Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia,
nos dice, o bueno, podríamos interpretar que el caso colombiano ha obedecido a un modelo de modernización conservadora, terreno fértil para las disputas de orden político, social y económico, y a la manera en que el Estado va a encarar estas confrontaciones. Si tenemos eso claro, fíjate que podemos analizar por qué es que la comisión hace esos despliegues, quizá porque es, no sé, estratégico, porque de todas maneras de quién estamos hablando, porque digamos que la estrategia fundamental de seguridad, digamos, en Colombia ha sido controlar a las poblaciones y los territorios. Y desde ahí, pues, destruir ¿qué? Todo aquello que me huele a enemigo. Y ahí cae la ciudadanía, la población civil, esas otras maneras de pensarse también el mundo y la sociedad que yo quiero, porque finalmente también aquí hay un problema de exclusión, de pobreza, de una cantidad de necesidades, ¿cierto? Entonces, creo yo que es clave que podamos pensarnos esa variable, ya digamos, saliéndome del espacio del palabreando como en otro espacio, un escenario donde demos la discusión sobre eso. Porque fíjate, el primer texto que recomendaba el de Barrington Moore, recomiendo un segundo texto que es el de Teda Skopol, que se llama Los Estados y las Revoluciones Sociales. Teda Skopol nos va a decir que los estados no son simples aspectos analíticos del modo de producción abstractamente concebido. Dice, los estados que son verdaderas organizaciones que controlan o tratan de controlar territorios y pueblos. Entonces, fíjate que vamos teniendo concepciones mucho más amplias y podemos entrar en una discusión sobre el Estado colombiano y qué es lo que ha pasado en términos de este conflicto, por qué es que este conflicto es tan largo, por qué es que este conflicto se recicla, ¿cierto? Porque es atroz, porque han normalizado los mecanismos de violencia, porque hemos hecho de la violencia folclore o algo más del paisaje, no sé, tantas cosas que culturalmente se podrían, digamos, explicar. Digamos que lo dejo ahí para que abramos el espacio de la relación pasado-presente que nos trae Alejo, para que luego, Walter, nos des el cierre de lo que ha sido este espacio, de lo que ha sido esta conversación, qué cosas quedan pendientes, qué cosas se puede concluir, si tenemos conclusiones por ahí, y luego la compañera Yolanda cierra completamente el espacio. ¿Listo? ¿Les parece? Perdóname, Silvia, es que hay una pregunta por aquí que la hace Dale, la dale. compañera Mónica Andrea. Dice de la pregunta, ¿cuáles son los límites legales frente a dicho discurso malintencionado en los medios tradicionales de comunicación en contra de las propuestas que intenta proponer el nuevo gobierno, entendiendo que dichas propuestas están siendo trazadas bajo unos estándares de política pública, legal, nacional o internacional? La pregunta que hay de la compañera. Mire, legalmente yo cada día me quedo sorprendido de la capacidad, pero también del descaro que vienen manejando los medios de comunicación. Yo hace días mandaba una comunicación a la FLIP porque me parece que la FLIP frente a, digamos, en ciertos aspectos señala que se ha violado el derecho a la expresión, que se está vulnerando el derecho a la información, pero la FLIP, que es esta para la libertad de prensa, nunca cuestiona, digamos, el discurso de los medios de comunicación. Legalmente, incluso los medios de comunicación han posado acá, digamos, de ser unos medios neutrales, pero básicamente en estos 9 meses nos han demostrado es que básicamente siempre han estado acomodados y amañados a esos grupos económicos poderosos que en última son los dueños de los medios. Y no ha habido un poder humano, de pronto habrá una que otra acción jurídica que lleve a que se retracten frente a determinada información. Pero yo pongo el caso, por ejemplo, de Blue Radio, de Semana, que hace días publicaban, terminaron diciendo que era preocupante la tendencia a la baja del desempleo. Entonces uno decía, preocupante, y luego salen en otro trino y en público a decir que se equivocaron, que no querían plantear eso, pero ya básicamente el daño estaba hecho. Ya ellos pueden salir a retractarse,
pero lo que uno dice desde como organización de derechos humanos es que lo que ellos digan en un primer momento, así salgan a ofrecer las disculpas que salgan a ofrecer, el daño ya se ha hecho. Y es en ese sentido, digamos, bastante peligroso ese discurso de los medios de comunicación, y de verdad desde lo jurídico es ha sido casi que imposible que se les censure pues más que censurar, es que se les ponga un límite, porque en el momento en que algún juez o alguna determinación jurídica plantee que tienen que tener un límite frente a lo que están haciendo, o por lo menos ejecutar como debe ser el ejercicio de la información, van a pegar el grito en el cielo y van a plantear que se les está vulnerando el derecho a la libre expresión y al de comunicar. Entonces, si eso en algún momento llegase a ocurrir y saldrían a hacer tremendo escándalo, pues uno no se imagina qué puede pasar si en algún momento, qué sé yo, Vicky Dávila se resbala en una cáscara de banano y dice que fue Petro. O sea, habría tremendo escándalo. Porque todo es un poco así, o la persecución racista, xenofóbica, clasista frente, digamos, a la vicepresidenta, pero también una tendencia, digamos, a perseguir a las mujeres del gabinete, ¿no? A Carolina Corcho, a Irene Vélez, a la misma vicepresidenta y ahora a la ministra de Trabajo. Entonces, uno ve que hay un discurso totalmente construido, totalmente legitimado, que además está llegando a todo el mundo. A todo el mundo le llega. Yo en los últimos 9 meses me la he pasado saltando de emisora en emisora a ver cuál es perdónenme la expresión, la menos asquerosa, pero todos los días termino con un problema de genio oyendo a Julio, oyendo a Gustavo Gómez, oyendo a Luis Carlos Vélez o a cualquiera de estos frente a las posturas o a las publicaciones que hacen frente al gobierno. Yo creería que esto lo que nos está demostrando claramente, y sería acreedor para poder hacer un buen foro, poder invitar a todas estas personas y plantear cuál es el verdadero ejercicio informativo. Es decir, es como empezar a tratar de hacer unas censuras o unas acciones populares que lleven a una censura o a unos plantones frente a sus casas matrices Caracol, RCN, y manifestar la inconformidad que tenemos. Obviamente van a decir que es un ataque a la prensa, pero es casi que ya insoportable, digamos, su mala intención.